Estoy viendo mis apuntes. Bien. ¿Qué ámbitos crees en la música que provocan esta disparidad? O sea, ¿crees que haya, supongo que debe de haber algunos en los que provoquen que suceda más? O sea, debe haber como temas más. ¿Cómo explicarlo? Bueno, ¿entiendes mi pregunta? ¿Entiendes a qué ¿Como qué voy? prácticas hace que esto pase? ¿Que Ujú. haya esta disparidad o algo así? Ajá, como, Tú sácalo y como, ahí te trato de... como que en temas específicos o en qué cosas Ujú, específicas sucede más y por qué. O sea, ujú. entiendo y veo que casi en todo, pero por ejemplo, ¿qué tanto sucede en la música solista? Mm, Eh, o si en la música solista no sucede tanto, o sí, o más por este lado, o por cuál. ujú, O sea, ¿qué ramas son, por ejemplo, en la orquesta? Tenemos muy ujú. claro que, por ejemplo, a veces para ganarte una plaza, siendo instrumentista, no hablo de un director, a veces, bueno, es muy complicado y debe de serlo en algunos lugares que pues está esta discriminación por el simple hecho de ser mujer. Ujú. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, eso sea un detonante para un montón de cosas más? ¿O crees que haya como un cachito de todo que forme toda esta disparidad? O... Yo creo que sí, más bien podríamos hablar de un caldo de cultivo complejísimo que hace que en ciertos ámbitos se note mucho y en ciertos ámbitos tal vez no podría generalizar porque creo que cada contexto, o sea, cada ciudad, cada orquesta, cada escuela, cada país es como un mundo, como un microorganismo, ¿no? Sí. Como que tiene su propia manera de existir, ¿no? Pues como un propio ecosistema Ujú. ahí que funciona, que después puedes ver cómo se sostiene históricamente y dices, claro, lo que pasa en tal ciudad pasa igual en Guadalajara, ¿no? Pasa igual en Zacatecas, pasa igual en Ciudad de México. Y de hecho, en la colectiva es algo de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? De cómo No es, vivimos cosas muy similares, ¿no? y no es, perdón que te interrumpa, Ujú. no es algo que solamente es local, porque a veces, muchas veces creemos que, sabemos que para corregir un tema social influye mucho la educación. O sea, no solamente como el país, los recursos. Para, por ejemplo, para educar a una persona en el tema de la basura, tienes que darle educación para que sepa y conozca la realidad que está sucediendo para que deje de hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, esto no pasa solamente en México, o sea, No, pasa pasa en en todo el ajá, mundo. es lo que te iba a decir, no es algo realmente local, ni es porque seamos un país tercermundista, ni No, 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 porque, no. o sea, pasa en todo Pasa el en mundo, es en todas Europa, en partes. todos. Sí, claro. Por una parte, pensaría que de temas urgentes, así como estás planteando la pregunta, en el asunto de las orquestas, sí, creo que una de las grandes tareas pendientes es el asunto de los repertorios en las orquestas, Ok. porque en general pues están súper desequilibrados, Ujú. ¿no? Y no solo desequilibrados respecto a una cuestión de género, de hombres, mujeres que componen, sino volvemos a lo mismo, diversidad. O sea, a mí lo que me interesa poner sobre la mesa es la posibilidad de la diversidad. Qué bonito que se toque el lago de los cisnes de Tchaikovsky cada diciembre, ok, pero ¿por qué no Flojera. otras cosas? O sea, ¿por Claro. qué no otras cosas? ¿Qué tiene de malo en escuchar otras cosas? Pensé que iba a azotar, ¿eh? Sí, tras. Ajá. Y que, o sea, ¿qué tiene de malo que programemos obra nueva, ¿no? O sea, Claro. ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué no se hace? La gente, el público, no tiene la culpa. No tienen la culpa, la verdad, de la ignorancia de los programadores y muchas veces de los mismos directores artísticos de orquesta que su repertorio es así y solo ponen lo que conocen y o sea, no salen de sus propios límites, ¿no? Y eso genera entonces también una repulsión, pues por parte de los mismos músicos, ¿no? Como que solamente van a tocar lo que conocen y ya, ¿no? Es como lo que es válido, como si fueran robotcitos, como yo sé hacer esto y esto es lo que vale y esto es lo que me dijeron que es la música que importa, ¿no? Es como, es que no es así, las artes no se trata de eso, no se trata de demostrar nada ni de decir que eso es lo válido, todo lo contrario. Y van de una generación, de generación en generación, ¿no? O sea, de Exacto. que yo aprendí a tocar Tchaikovsky, yo te voy a enseñar Tchaikovsky. Ajá. Y luego tú, como no sabes otra cosa porque nunca te lo enseñaron, no quieres Uh-huh. romper eso y además porque no quieres investigar, no quieres hacer tal, tal y tal y tal, pues voy a seguir enseñando Tchaikovsky. Exactamente. Entonces también pasa eso, que tienes aquí en México una serie de músicos que se la pasan estudiando, pero no saben para qué. O sea,
ni para una orquesta, ni para solista, ni para música de cámara, ni para docencia, ni para investigación, ni para, o sea, porque hay un completo desconocimiento de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso por una parte. Por otra parte, también importante, creo que sí, la cosa de las violencias, totalmente, y aquí sí, en cuestión de género, totalmente. Muchas veces, si tú te vas a un jam de jazz o de algo así, muchas mujeres ni siquiera van a eso, pues porque van a ser acosadas, ¿no? Así de simple. Es impresionante la cantidad de anécdotas que escuchamos en las colectivas de mujeres, como de verdad, ninguna hemos estado exentas de tener al menos una experiencia en nuestra vida así, ¿no? Y es algo que simplemente no tiene por qué naturalizarse, o sea, no tenemos por qué vivirlo, no tenemos por qué explicar por qué nos debe ocurrir, ¿no? Okay. Y eso creo que sí, a la larga también puede propiciar que algunas mujeres, no estoy diciendo que todas para nada, una de dos, o se alejen de esos entornos o también decidan tomar una actitud de como, pues me masculinizo en el sentido de yo también voy a ser súper competitiva, yo también voy a ser súper violenta, yo también voy a ser súper territorial para ganarme mi lugar aquí, ¿no? Que es lo que muchas mujeres hacemos, además, Claro. para ganarnos ese lugar aquí. Pero ¿por qué tendríamos que hacerlo más No allá de debería de nuestro ser así. trabajo por sí solo? Claro. ¿No? Otra de las tareas pendientes pienso que podría ser sobre todo el ámbito en torno a las tecnologías, la música electrónica, ingenierías de audio y todo eso, también históricamente, y lo puedes tú estudiar desde la musicología feminista, de hecho hay mucho material para leer sobre eso, digamos que a partir del proceso de colonización que hubo hace algunos siglos aquí en América y en todo el mundo de parte de las colonias europeas, se instauró una epistemología, y cuando hablo de epistemología hablamos de cómo pensamos, se instaló a través de un proceso pues de tiempo, no es como que llegaron y dijeron ahora van a pensar así, ¿no? Como que se empieza a instaurar una epistemología muy binaria, en el sentido de que, y no me lo vas a negar, que creemos que hombre es igual a raciocinio, hombre es igual a inteligencia, hombre es igual a fuerza física, hombre es igual a territorio, hombre es igual a trascendencia, mientras que mujer es igual a intuición, mientras que mujer es igual a naturaleza. Sí, les dan otros valores. Ajá, otros valores, ¿no? Que casi siempre además resulta que son opuestos y o complementarios, ¿no? Ajá. El asunto aquí es que, y esto ya es como, creo que da para otro podcast, hablar del proceso como de colonización y cómo cambió o sea, cómo se instaura este pensamiento binario que hasta la fecha nos afecta a todo el mundo, es que finalmente en el proceso de colonización lo que se dice es que el hombre domina la naturaleza. En el proceso de colonización lo que ocurrió fue eso. El hombre blanco europeo llega acá, piensa que se encuentra con unos salvajes y decide dominarlo. Entonces se desarrolla toda una serie de relaciones subordinadas, ¿no? En donde nosotros somos esas colonias salvadas por estos europeos. Es lo mismo, o sea, ese proceso de colonización en relación también con el capitalismo y en relación con el machismo es exactamente lo mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de prácticas machistas es porque hablamos o suponemos de que hay una masculinidad hegemónica que se está queriendo como poner sobre alguien, ¿no? Sí. Y eso pues también es una acción violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que estoy hablando a lo mejor como de conceptos, no, está bien. ¿no? Pero que explican mucho las dinámicas finalmente de por qué eso explica, por ejemplo, una acción de acoso, que un tipo te agarre las pompis en la calle sin tu consentimiento. Claro. Eso es un asumir que esa persona es superior que tú y que te puede hacer lo que tú quieras. Claro. Eso es violencia y eso en episteme, o sea, tiene que ver con prácticas colonialistas y capitalistas. Claro, y todos estos conceptos, o sea, es lo básico para moverlo a cualquier cosa. Por ejemplo, acoso, ¿cómo se le llama? Físico, acoso verbal, por ejemplo, el ganar plazas, que estamos hablando de la música. Exactamente, ahí es donde... O sea, son los términos básicos para moverlo a cualquier tema que hablemos, ¿no? Y justo creo que acabas de dar en el clavo. En la música de concierto estamos sujetos a una serie de prácticas violentas, competitivas, lo repito de nuevo, ¿no? Competitivas, sí, territoriales, sí. De decir, el que gana es el más fregón, ¿no? El que demuestra que toca más rápido, más fuerte,
el que va a estar adelante en la orquesta. Para mí, ese es como mi conflicto con las orquestas, ¿no? Que es una jerarquía vertical y por eso Muy grande. me encanta la música orquestal y me gusta tocar en ella, pero no podría vivir haciendo eso toda mi vida porque a mí me gusta decidir qué es lo que quiero hacer. Claro. Así de simple. Y me gusta tocar lo que quiero tocar, ¿no? Pero esa ya es mi cosa. Sí, Pero el problema es que en las orquestas, y muchas veces como que ocurre eso, ¿no? O sea, y no se cuestiona, ¿no? ¿Cómo somos de personas violentas en el ámbito de la música, ¿no? Y cómo no nos lo preguntamos. Y cómo eso no tiene nada que ver con el arte, además, ¿no? O sea, con la música en sí, con Sí. la experiencia de escucha. claro. Nos aleja de eso. Pues es que realmente, si nos ponemos a hacer como experimentos, pues digámosle bobos, en el sentido de que no necesitas hacer tanto, simplemente taparle los ojos a una persona o ponerle un audio, ni siquiera un video. Ponerle un audio de una mujer tocando un concierto y un hombre tocando un concierto, de violín, de lo que quieran. Y No hay diferencia. ajá, no hay diferencia alguna. Exactamente. Entonces, Y nos han hecho creer que sí. oye, y por eso, fíjate, y yo ahora me doy cuenta y apoyo más el hecho de hacer una audición a puerta, le llaman puerta cerrada, ¿no? Ujú. Creo. A Ajá. cortina cerrada, Ajá, puerta cerrada. que, Sí. que te tienes que poner, para los que no sepan, una audición de este tipo. Bueno, normalmente las audiciones son, te paras tú en el escenario en donde sea la audición, hay gente detrás escuchando, gente viéndote, perdón, llámese principales, orquesta, director de orquesta, quien sea. Pero este tipo de audiciones cierran el telón, ponen una cortina, algo que divida, te piden que nunca hables, desde que entras al teatro, al lugar, que nunca hables, que te pongas tenis, algo que no sea un tacón Ujú. y ya. No agradezcas, no hables, tú llegas, pones tu música, te van a decir toca, te van a decir para y después te hablarán, Ujú. porque llevan su listado y todo, obviamente. Entonces, ahora me doy cuenta que eso está muy bien, ¿no? Esa es Que una esa muy buena forma medida. Sí, pero de poner también una igualdad, quizá. sí, creo que para ganar los lugares, digamos, de la manera más transparente, es Ujú. una buena alternativa. Pero también no olvidemos que muchas veces, por ejemplo, hablando de la ausencia de compositoras, si tú ves un concurso de composición, al menos de lo que yo he visto aquí en Guadalajara o en México, Nunca van a es. llegar 100 compositores y 2 compositoras. Entonces, aquí esta medida puede Ajá. resultar contraproducente porque tenemos que preguntarnos e ir un poquito más allá y preguntarnos por qué las compositoras no están atendiendo a los concursos y qué es lo que tenemos que hacer y qué medidas tenemos que implementar y qué cambios tenemos que generar, que provocar más bien, para que haya cada vez más mujeres que participen, ¿no? Y entonces, bueno, te vas a dar cuenta que todo es parte de un proceso mucho más complejo y largo, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, como primera instancia, eso es una buena medida para transparentar los procesos. claro. Y tendría que ser, porque ahora que lo pienso, ellos tienen su lista, pero tendría que ser una lista solo con números, en donde no vengan nombres, para que no sepan quién está tocando, ¿no? Claro. Sí, también. solo que después en dirección que digan, ay, ¿sabes qué? Estamos entre estos tres, o estos Sí. tres se ganaron la plaza. Sí. Y ya nada más pasar la lista y ya que les hablen a las Sí, personas. que ¿no? también tiene sus limitantes, porque por ejemplo una directora de orquesta o director de orquesta no puede hacer audición a cortina Sí, cerrada. es como muy difícil también que Sí. suceda. Pero bueno. Pero bueno.